compañía, Señor, esté con nosotros en esta enseñanza que lleva por nombre Los Oficios de Cristo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza en Cristo Jesús. Bueno, ya hemos dado 5 minutos de gabela para que se conecten las personas que van a estudiar la palabra esta noche. Y les recuerdo que es bueno que usted tenga su Biblia por allí o la libreta de anotaciones para que vayan mirando qué es lo más relevante, qué es lo que el Señor podría enseñarle esta noche. Así que vamos pues adelante con la clase. Los oficios de Cristo. ¿Cuáles cree usted que son los oficios que desempeña Cristo como nuestro Redentor, como el Señor de nuestras vidas? Pues hay 4 oficios que Él desempeña. El número 1 es el de Redentor, el Redentor. Número 2, el de Profeta. Número 3, el de Sacerdote. Y número 4, el de Rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Entonces, estos 4 oficios que desempeña el Señor en su venida a la tierra y luego en su ascensión al cielo, entonces son para nosotros de vital importancia, porque sin ellos nosotros no tendríamos la salvación. Así es de relevante, mis hermanos, estos oficios del Señor, que los ha recibido, tanto humillándose con la muerte de cruz, como siendo exaltado allí en el cielo. Como dice Filipenses 2, del 8 al 9. Dice así: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí vemos las 2 condiciones, los 2 estados de Cristo. Número 1, humillado, pero no se quedó humillado, sino que fue exaltado. Y aquí, hermanos, quiero destacar la relevancia que tiene la iglesia cristiana evangélica. Es decir, nosotros como iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, reconocemos el estado de humillación del Señor, pero no nos quedamos allí, porque es que lo triste de la religión tradicional es que ellos consideran a Cristo como en estado de humillación y no se acuerdan que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Aunque su credo lo confiesa, ellos prefieren cargarlo en un crucifijo, cargarlo en una estampita y verle su carita toda llena de sangre, su corona de espinas, y lamentarse el estado del Señor. Pero Él no se quedó allí. Él resucitó, y después de haber resucitado, pues Dios mismo, el Padre, lo sentó a la derecha, le dio nombre sobre todo nombre y lo exaltó. ¿Hasta cuándo? Hasta lo sumo. Recuerde entonces, si mañana tuviéramos un examen, si mañana en vez de culto dijéramos, saquen una hojita, primero, ¿cuáles son los 2 estados del Señor Jesucristo? Usted respondería: A, humillación; B, exaltación. Esto con el fin de que usted vaya grabando lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cuántos oficios corresponden a Cristo en estos estados? Cristo tiene un triple oficio: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Y esto, mis amados, es muy relevante, por cuanto en él y únicamente en Él se puede cumplir el triple oficio. ¿Por qué razón? Porque los profetas, Dios los ubica como profetas y ya está, de la tribu de Judá. Pero como sacerdote viene de la tribu de Leví. Entonces, un profeta no puede ser profeta y sacerdote y rey a la vez, sino solo Jesús. Solo Jesús puede cumplir el triple oficio de profeta. ¿Por qué razón? Porque revela la voluntad de Dios. El Señor siempre lo dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. Como sacerdote, porque intercede y ofrece el sacrificio perfecto. Ya no ofrece el corderito, sino Él se ofrece como Cordero Pascual. Y Rey, que gobierna con justicia y paz, y su reinado será eterno y para siempre. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Entonces recordemos eso. Ahora, ¿por qué Cristo asume estos 3 oficios? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos estos 3 oficios son necesarios para nuestra salvación y tenemos el beneficio de todos ellos. Primera a los Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerde que cada punto lleva su cita bíblica. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros necesitamos de estos 3 oficios en Él
para que tengamos el beneficio de la salvación. Ahora viene la pregunta: ¿será que algún hombre puede recibir a Cristo en un oficio y en otro no? ¿En un oficio sí y en otro no? No. La respuesta es no. Quien quiera beneficiarse de los oficios del Señor debe recibirlo a Él en todos. ¿Cuáles son los 3 oficios del Señor? Profeta, sacerdote y rey. Ese sería el segundo punto para el examen. Saquen una hojita. Segundo, ¿cuáles son los 3 oficios del Señor? Bueno, aquí está. Profeta, rey y sacerdote. O profeta, sacerdote y rey. Ahora, si alguien quiere beneficiarse de los oficios del Señor, no puede excluir a ninguno. No puede dejar que no sea su rey, que no sea su profeta o que no sea su sacerdote. Dice Hechos 5:31. A este, es decir, a Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra. Oiga bien, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados, para apoyar con una cita bíblica el hecho de que una persona no puede recibir a Cristo en su corazón si no está con recibiendo los oficios de Cristo. Ahora, ¿qué relación tienen los oficios de Cristo con las promesas? Sencillamente las promesas brotan de ellos como de su fuente. Porque según a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en sí y en Él amén. Entonces, en los oficios de Cristo, como sacerdote, como profeta y como rey, las promesas están para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor. ¿Qué promesas brotan del oficio profético, por ejemplo? Las promesas de iluminación, guía y dirección brotan del oficio profético de Cristo. Es decir, cuando Cristo funge como profeta, el oficio de Él como profeta, a nosotros nos da una iluminación, nos da una guía y nos da una dirección. Y eso lo hemos podido ver a través de toda la información apocalíptica que está en los libros de Daniel, Ezequiel, Isaías, Daniel, y también está en Apocalipsis y en Mateo 24. Cuando Jesús de Nazaret se sienta a hablar con los discípulos y suelta una palabra profética, entonces el Señor nos está bendiciendo porque nos ilumina. Les voy a contar algo que sucedió esta mañana, creo que tengo tiempo todavía. Me llamó una hermana desde Holanda que tenía 2 años que no me llamaba. Y de pronto el teléfono. Y le contesté, me dijo, pastor, lo llamo por lo siguiente. Lo llamo porque es urgente llamarlo. Y Dios mío, ¿qué le pasó? Dijo, estaba un poco desanimada, tenía tiempo que hablaba con el Señor, pero hablaba más poquito, hacía mucho que no pasaba algo. Y anoche tuve un sueño y yo dije, me va a poner a interpretar sueños y los pastores no interpretamos sueños. ¿Cómo así? Y no, me dijo lo siguiente. Me dijo, pastor, hace mucho no soñaba y soñé con el Señor Jesucristo. Estaba yo en un lugar y Él estaba en un lugar alto. Y se quedó mirándome y se acercó hacia mí y me llamó por mi nombre. Me dijo, Milvia, te tengo que dar un mensaje. Y ella se asustó con la presencia del Señor como se asusta cualquiera. Y le dijo, sí, Señor, dígame. Y le dijo así el Señor, ya es el atardecer. O sea, el día está declinando. Ya es el atardecer. Ya casi se celebran las bodas del Cordero. Y enseguida desapareció. Y ella despertó en una emoción tan profunda que enseguida me llamó. Mire lo que me acaba de pasar. El Señor le dijo, la llamó por su nombre y le dijo, ya es el atardecer. O sea, se está acabando el día. Recordemos en la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años. Oiga bien, se está acabando el día. Recordemos que estamos pasados ya de la semana 70 de Daniel, para los que hemos estudiado Apocalipsis. Y le está diciendo, ya vienen las bodas del Cordero. ¿Y qué tiene que ocurrir antes de las bodas del Cordero según hemos estudiado? Tiene que venir el rapto de la iglesia, el rapto, el raponazo. La iglesia asciende hasta las nubes, el Señor viene por nosotros, se celebran las bodas, se celebran las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y enseguida las bodas del Cordero.
Durará 7 años la fiesta, mientras en la tierra se derraman las 7 copas de la ira. Entonces, estaba urgida, me dijo, pastor, ¿qué hago? Porque le dijo, prepárese porque ya vienen las bodas del Cordero, y desapareció el Señor. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que esto es una emoción de la hermana? ¿Será que las señales ya se están cumpliendo para la venida del Señor? ¿Será que el Señor no demora mucho en venir? ¿Será que sí es verdad que ya es el atardecer? Mis amados, no desechemos estas señales, que puede ser producto de la imaginación de la hermana, puede ser producto de la emoción, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que sí sea verdad, que ya sea el atardecer y que ya está acabando el día y que ya viene enseguida el rapto de la iglesia, enseguida el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero? Entonces me dijo, por favor, dígame, por favor, enséñeme, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar? Y enseguida saqué un disco duro que tengo aquí, lo instalé y le dije, ya le mando enseguida un estudio que tengo de las bodas del Cordero. Y ahí dice que la esposa se tiene que preparar. Y antes de que Milvia nos dijera este sueño, yo les he estado a ustedes enseñando durante todos estos días de la preparación de la esposa. La novia, cómo se prepara. Y esto se lo he hecho saber cuando mi esposa, mi novia Marta, se estaba preparando para ir al matrimonio. Se echaba ya su rubor, sus labios, sus pestañas, se encrespó el pelo, compró su vestido, se aseguró que fuera blanco, costó 18,000 pesos, que era una fortuna hace 45 años. No sé quién pagó ese vestido, yo no lo pagué. Se alistó, hizo dieta los días anteriores, se preocupó porque fueran los zapatos, el calzado, todo, para que la novia se presentara delante del novio. Entonces, si usted me pregunta cómo debemos prepararnos para la venida del Señor, es sencillo, mis hermanos, es sencillo. Preparémonos como la novia que somos, arreglando el vestido, arreglando diferencias, pagando lo que debemos, pidiendo perdón al Señor, limpiando cada error, cada remiendo, que se vea como nuevo, poner todo ahí mejor, todo mejor, la lectura y la palabra, todos estos asuntos son importantes para el Señor. Entonces, las promesas del Señor en el oficio profético, entonces son la iluminación y la dirección que Dios envía para nosotros. Ahora, ¿qué promesas ahora son del oficio sacerdotal? Ya los vimos del oficio profético. Ahora Cristo como sacerdote, ¿qué promesa nos da? Promesas como sacerdote de perdón y paz brotan del oficio sacerdotal de Cristo. Entonces, ya como profeta nos anuncia el futuro. Ya como sacerdote nos habla del perdón de los pecados y de la paz con la que tenemos que vivir. Número 8. ¿Qué promesas brotan del oficio como rey? Todas las promesas de defensa, protección y liberación brotan del oficio como rey. Entonces, al concluir esta parte de la lección, estamos viendo que los 3 oficios de Cristo son importantes para nosotros. Porque ¿quién podría vivir sin la palabra profética? ¿Qué hacemos nosotros entonces si no hablamos de la palabra profética? Es necesario. Pero ¿qué hablamos nosotros si no tenemos paz y seguridad de salvación? Tampoco, ¿verdad? ¿Y qué podríamos nosotros hablar si no hay protección y no hay liberación del Señor? Ese es su oficio como rey. Entonces, ahí están resueltas los tres oficios del Señor para nosotros. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la primera instrucción. Según lo que acabamos de estudiar, aprendemos la plenitud de Cristo para todas las necesidades de su pueblo. O sea, Dios en Jesús es suficiente para nosotros, mis hermanos. Y otra vez viene la palabra del estudio bíblico, Colosenses 2:10, hará bien en aprendérsela de memoria. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, absolutamente todas las necesidades nuestras están cubiertas por Jesús de Nazaret. Esa es la primera instrucción. La segunda, de ahí aprendemos la locura y la miseria de todos aquellos hipócritas que se acercan parcialmente a Cristo. ¿Quiénes se acercan parcialmente a Cristo?
los que necesitan un favor y luego se retiran, los que buscan al Dios bombero para que les apague el incendio y después ni siquiera vuelven a hablar con él o ni siquiera vuelven a leer la escritura. Es una hipocresía los que tienen a Dios como un ídolo y después hablan con Jesús queriendo que se les respete la idolatría, y esto no puede ser. ¿Cuál es la tercera instrucción? Y la última, que la fe es un acto de consideración y que requiere de mucho debate, de mucha liberación, de mucho análisis. Es necesario que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos de qué tamaño es mi fe, si necesito mayor fe, si es una fe activa o es una fe pasiva, si la pongo en práctica o no, si es una fe religiosa, en qué tengo fe. Todo esto requiere de mucha deliberación, nos dice la última instrucción. Ahora, vamos avanzando. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? Cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos por medio de su palabra. De ahí la importancia de leer la palabra, y de su espíritu. De ahí la importancia de invocar el Espíritu Santo de Dios cada vez que leamos la palabra. No la leemos como un periódico, como una revista cualquiera. No, le pedimos al Espíritu que nos ayude a discernir la voluntad de Dios para nuestra salvación. El oficio de Cristo como profeta, entonces, es revelarnos la voluntad de Dios por la palabra y por el Espíritu. Entonces, ¿qué implica ese oficio profético de Cristo? Implica la ceguera e ignorancia naturales del hombre. Usted y yo nacemos ciegos espiritualmente, sordos y mudos, y muertos espiritualmente. Entonces, en el oficio profético, el Señor nos dice que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no es espiritual. El hombre natural dice en un entierro que el muerto era buena persona y que le mira desde el cielo porque no conoce lo espiritual. El hombre natural dice que no importa qué clase de Dios adore, con tal de que adore a cualquier Dios, todo es igual, que todos los caminos conducen a Roma. Eso es lo que dice un hombre natural, pero el espiritual no. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque no tiene el espíritu. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo tengo compañeros que no son creyentes y para ellos es una locura que yo salga con mi esposa los viernes a las calles a gritar, a predicar a Cristo, a tratar de que las personas se vuelvan a Cristo. Este está loco. ¿Por qué no viene más bien con nosotros a tomarse un aguardiente, una cerveza y a bailar, en vez de estar por ahí en una plaza haciendo el ridículo? Esas son las expresiones del mundo. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Cristo viene, ¿sí? ¿Cuándo? ¿A qué viene? No tiene ni idea. Entonces, el oficio profético de Cristo, entonces nos ayuda en esta parte. ¿Qué más implica el oficio profético de Cristo? Que Cristo es el origen y la fuente de toda esa luz que nos guía a la salvación. Y dice 2 Corintios 4, 6 y 7, porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. En Él comienzan todas las cosas y en Él las cosas son eternas, porque Él no muere. ¿Qué más nos enseña Cristo como profeta a la voluntad cómo enseña Cristo a los hombres la voluntad de Dios? Muchos me preguntan, pastor, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Cristo nos lo enseña y Él lo hace mediante la revelación externa de la misma, del mismo. Aquí hay que corregir, de Él mismo. Es decir, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:22. Y en Lucas 24:45 dijo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Entonces, en el oficio profético de Cristo, ¿cómo nos enseña? La voluntad de Dios. Cuando dos de sus discípulos
Al otro día de haberlo matado al Señor y ya había resucitado, iban camino a Emaús y se les apareció en un camino de 12 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús y les habló desde Moisés las escrituras hasta la muerte del Señor. Y ellos no lo entendieron porque sus ojos estaban velados. Y dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo las vinieron a comprender? Cuando el Señor les abrió el entendimiento. En sus oraciones, pídale al Señor, Señor, que cada vez que lea la palabra, tú me abras el entendimiento, como lo hiciste con los discípulos en Lucas 24:45. Ahora, entonces, ¿qué necesidad hay del ministerio del hombre? Si nosotros somos ministros del Señor, ministros del nuevo pacto aquí, ¿qué necesidad tenemos de un rey, sacerdote y profeta y en el oficio profético? Muchísima necesidad, porque Cristo ha instituido ministros como instrumentos por medio de los cuales Él nos enseñará. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo, ¿quién? Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Hechos 26, 18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no tenemos un llamado, no tenemos una función dentro de la iglesia de Cristo, dígame usted, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros si usted solamente es un cristiano, una cristiana, pero el Señor no le ha encargado ninguna comisión? No, usted quédese ahí, usted ya recibió a Cristo, quédese ahí sin hacer nada. No, todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación, y está bien que nosotros hagamos un examen, un autoexamen, y le preguntemos al Señor, bueno Señor, yo te recibí en el corazón, ¿para qué sirvo yo? Habrá uno que sabrá hacer avisos, y entonces en las iglesias lo van a necesitar para que haga avisos. Una hermana cocinará delicioso, ¿para qué la van a utilizar? Pues para que haga comida en la iglesia, para vender en los barrios pobres. Otro será carpintero, otro será predicador, otro será locutor, otro será un repartidor de cartas, otro será bueno para embolar zapatos, y así sucesivamente. Pregúntele al Señor, Señor, si usted me salvó, ¿para qué le sirvo? Y ahí están los ministerios. A lo mejor usted no será apóstol, profeta, evangelista, pastores o maestros, pero hay una gran cantidad de profesiones, si es que le podemos llamar así, de llamados que el Señor le ha hecho a usted. Yo soy malo para entrar a un hospital a orar por los enfermos. Si es necesario voy, pero el olorcito no me gusta. Pero métame a una cárcel para que vea. Para mí es Disneylandia. Bueno, no, para mí es el paraíso. Entrar a una penitenciaría, una cárcel, con el olorcito que tiene, no me importa. Para mí es un agrado abrazar a un habitante de calle. Entonces, ¿usted para qué sirve? Hay unos que no sirven para abrazar a un habitante de calle, porque el olor los saca corriendo. No importa. Lo importante es que usted tenga ese llamado y que en el oficio profético del Señor Jesucristo usted pueda recibir ese ministerio. Todos los que estamos aquí tenemos ministerio. Si no lo está ejerciendo, es porque usted sencillamente no se ha puesto en contacto con el Señor y el Señor le ha revelado usted qué tiene que hacer para la obra. Quinto, ¿puede un hombre conocer salvíficamente, es decir, la salvación, la voluntad de Dios sin las enseñanzas de Cristo? La respuesta es no, mi hermano, porque entonces ¿de qué vamos a hablar? Una persona no puede conocer la salvación de Cristo si no se le habla de Cristo. Por eso el error de la iglesia moderna, cuando a una persona para salvarla no le hablan de Cristo, sino de los beneficios de la iglesia, de lo buena persona que es el pastor, que en la iglesia dan mercados a los pobres, que no le obligan a nada. Eso es una falsedad grande. A la persona hay que confrontarla con el pecado, hay que hablarle de la salvación por medio de Cristo. Es el único puente que hay entre Dios y los hombres. Entonces,
Un hombre, una mujer, no se pueden salvar sin las enseñanzas de Cristo, aunque el conocimiento común puede obtenerse de un modo natural, sin embargo, no es salvífico. Y eso nos lo revela Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es una belleza. Número 6. ¿Cómo Cristo ha sido designado para este oficio de profeta? Tenemos la palabra escrita para ello. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis todas las cosas que os hable. Número 7. Dentro del oficio de Cristo como profeta. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción que se desprende de esto? Nadie debe desanimarse por su debilidad natural, si Cristo es su maestro. Y nos dice Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Y el Salmo 19:7 dice: El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, nosotros venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, y somos seres humanos naturales, sin ser espirituales. Pero cuando nos unimos a Cristo y permitimos que Él sea nuestro maestro, esa revelación que le fue escondida a los sabios y a los entendidos, entre más sabio y entre más científico y entre más estudie el universo, entonces más ateo será. Algunos, otros no, otros reconocen a Dios. Pero todo esto que a los sabios, a los que hablan varios idiomas, a los que tienen tantos títulos, le es eso escondido para ellos, pero a los sencillos nos es revelado el poder de Dios. Y esto es gracias al oficio profético del Señor. Entonces, ¿cuál es la segunda instrucción? Segunda de los Corintios 3:4 nos lo revela, que estar cegado espiritualmente al Evangelio es un juicio terrible. Mis hermanos, estar cegado espiritualmente al Evangelio es un juicio terrible, porque ¿qué viene? Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí actúa ¿qué? La soberanía de Dios. Y yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Qué viste en mí? Bueno, vio pecado, vio obras de inmundicia, obras de la carne. Pero amados, conocemos personas muy religiosas, oiga bien, que se portan bien, que no le hacen mal a nadie, pero están cegados espiritualmente para el Evangelio. Y esto es terrible, porque ellos están entre los que se pierden, porque está encubierto para ellos. ¿Y quién los cegó? El Dios de este siglo, el Dios de la religión los cegó, el Dios de la tradición los cegó. Y entonces ponen la tradición y ponen la religión por encima del Dios verdadero. ¡Qué terrible! Buenas personas se portan bien, pero las obras son trapos de inmundicia, dice el Señor. 9. ¿Cuál es la tercera instrucción referente al oficio profético de Cristo? Que la oración es el mejor expediente para obtener el conocimiento salvador. Amados, la oración se convierte en el evento más importante para obtener el conocimiento salvador. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados, cuando oremos, pidamos al Señor fe, pero pidámosle sabiduría también y entendimiento. Y en el oficio profético, ¿cuál es la última instrucción? Aprender de aquí la excelencia
trascendente del conocimiento de Cristo sobre todo otro conocimiento. Usted puede tener una profesión, usted se graduó con honores, su tesis fue laureada, sacó 5 en todas las materias, pero por encima de ese conocimiento está la excelencia trascendente del conocimiento de Cristo. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Pregunto, ¿qué tan excelentemente conocemos nosotros la obra del Señor? ¿Cuánto valoramos nosotros la obra del Señor? ¿Cuánto conocimiento tenemos nosotros de Cristo y de la manera como actuó? Bueno, este estudio nos está dejando ver al Señor como profeta, rey y sacerdote y sus oficios. Y lo que estamos aprendiendo, pues es trascendental para nuestras vidas. Pero debemos estudiar mucho más, porque apenas esto es una pincelada. Número 2. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Ya lo vimos como profeta, ahora como sacerdote. Lo ejerce al ofrecerse a sí mismo una sola vez y para siempre como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios al interceder continuamente por nosotros. Vamos a estudiar esto bien con calma y tratando de aprender. ¿Qué es el sacerdocio de Cristo en general? Es su expiación por nuestros pecados. Expiación es pagar por nuestros pecados mediante el sacrificio de sí mismo y la obtención del favor de Dios para nosotros. Colosenses 1:20. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, amados, de verdad que yo no entiendo a este Dios. ¿Cómo es posible que se ofrezca él mismo a humillarse a la condición de hombre y a humillarse a la condición de dejarse matar en la cruz? Porque él fue el que puso su vida. No fue que lo mataron, él mismo puso su vida para que lo asesinaran. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados, para pagar por nuestras culpas, mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para obtener el favor de Dios el Padre. Padre, yo voy a morir por ellos, pero sálvalos. Señor, yo entrego mi vida en la cruz del Calvario. Me coronarán de espinas, me pegarán, me golpearán, matarán la carne, pero resucitaré al tercer día. ¿Para qué? Para que le hagas el favor a ellos de salvarlos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuáles son las partes del oficio sacerdotal de Cristo? Tiene 2 partes. Número uno, la ofrenda, y número 2, la intercesión. Recuerde, si yo fuera el maestro de la Universidad Teológica y les dijera, saquen una hoja, primero, ¿cuáles son las partes del oficio sacerdotal de Cristo? Usted diría A, la ofrenda por sí mismo, B, la intercesión por nosotros. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué la ofrenda? Dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, oiga bien, y el Espíritu allí, se ofreció a sí mismo? No lo mataron, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, nunca pecó. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Con qué fin? Otra vez, para que tengamos un propósito en nuestra vida. Y segundo, la intercesión. Ya vimos la muerte y resurrección, pero ¿para qué resucitó? Para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me están escribiendo por aquí. Vamos a mirar un pajarito que me está escribiendo. Diana Caro. Hola pastor, ¿me comparte las diapositivas y si la clase se está grabando? Claro que sí, con mucho gusto, Dianita. Bien, seguimos. Tercero, ¿cuál es el fin de la ofrenda de Cristo? El fin de la misma es cuanto a Dios
era satisfacer su indignada justicia. Y cuando yo estaba desarrollando este tema esta mañana, me llamó la atención la palabra indignada. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba sumamente enojado. No estaba enojado. Estaba sumamente enojado con el pecador. Porque habían pasado por encima de los profetas. Porque habían matado a los profetas. Porque les había dado absolutamente todo. Los había perdonado 1000 y 1000 veces y seguían asesinando a los profetas. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis amados, la indignación de Dios, el Padre, fue descargada de toda su ira sobre el pecador. ¿Y quién era el pecador? Jesús de Nazaret, quien sin jamás haber pecado, cargó sobre sus hombros todos los pecados suyos y los míos y los de toda la humanidad. Y en cuanto a los hombres, para quitar de en medio sus pecados. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es una gloria, mis hermanos. Esto es una grandeza de parte del Señor, que Él se haya puesto allí, haya puesto su vida para satisfacer la indignada justicia de Dios. Dios no podía torcerse ni a la derecha ni a la izquierda, no podía hacerle el favor de salvarlo, tenía que descargar toda su ira sobre el pecador y la descargó aún dejándolo solo en la cruz del Calvario y permitiendo que le hicieran todo lo que le hicieron. Amados, en esta hora quiero poner en las manos del Señor esta clase y decirle al cielo que nos bendiga intentando analizar, recibir de parte de Dios esta enseñanza. Me falta la segunda parte, la haremos la semana que viene, pero quiero que por favor tenga usted presente, amado hermano, que en estos oficios de Cristo que estamos viendo acá, como rey, como sacerdote, y como profeta, como sacerdote y como rey, no, el orden es así: profeta, rey y sacerdote. Así, de esa manera, el Señor nos recuerde, hermanos, la obra salvífica de Cristo en el Calvario. Creo que hemos sido claros con esta enseñanza, donde el Señor, en esos 3 oficios, nos deja ver la importancia de aceptarle a Él en estas 3 cualidades, en estos 3 trabajos que el Señor hace, sobre todo cuestionándonos a nosotros mismos por el Espíritu Santo de Dios, cómo es que valoramos la obra del Señor, qué valor le estamos dando a la obra de Cristo, qué interés le estamos dando a la obra de Cristo. Preferimos las obras del mundo en vez de un estudio bíblico, preferimos más bien hacer cosas allí por nuestro beneficio que estudiar la palabra. Cuestionémonos, por favor, porque les recuerdo el sueño de mi hermana Milvia, que es un sueño profético completamente. No está en la Biblia y no hacemos caso a todos los sueños y no somos intérpretes de sueños. Pero qué evidente que alguien haya llamado después de 2 años para decir: pastor, el Señor me llamó por mi nombre y me dijo que estamos en el atardecer y que ya vienen las bodas del Cordero, que nos preparemos. Entonces quiero preguntarle si usted quiere, para un futuro no muy lejano, que estudiemos otra vez, porque ya lo hicimos hace como 3 años, un capítulo llamado Las bodas del Cordero, a ver a qué se refiere. Bueno, concluyo la clase con esta pregunta. Le dejo a usted, por favor, que si puede responderme, lo haga si usted desea que estudiemos otra vez las bodas del Cordero. Bien.